hacer el balanceo de una ecuación redox. A diferencia de las ecuaciones que se balancean por tanteo, en las ecuaciones redox, las sustancias sufren un cambio en su número de oxidación. El número de oxidación es la cantidad de electrones que se encuentran en ese elemento cuando forma un compuesto específico, ¿sí? Entonces, el primer paso cuando uno balancea por redox es definir cuál es el número de oxidación de los elementos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Los compuestos que tenemos ahorita son ácido nítrico, ácido brómico o bromídrico para formar bromo molecular, monóxido de nitrógeno y agua. Como podemos ver, la ecuación no está balanceada, puesto que las cantidades de los elementos al inicio y al final no son iguales. ¿Bien? Entonces, para determinar el número de oxidación de los elementos que están participando en esta reacción, existen unos números de oxidación que son fijos, que no cambian. Por ejemplo, el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Y el hidrógeno siempre tiene número de oxidación más 1. Uno los coloca arriba para tener una referencia, para acordarse de que ese es el número de oxidación. Luego, en el caso del ácido bromídrico, los halógenos cuando forman ácidos hidrácidos siempre tienen número de oxidación menos 1 y el hidrógeno número de oxidación más 1. ¿Bien? Proseguimos. Las moléculas diatómicas, como el caso de la molécula de bromo molecular, siempre tienen número de oxidación 0. ¿De acuerdo? Ellas están, sus electrones ni le faltan ni le sobra, tienen la cantidad precisa. Como dijimos, el oxígeno siempre va a ser menos 2, y como en este caso la molécula es neutra, ¿sí? La molécula de monóxido de nitrógeno, entonces el nitrógeno debe tener número de oxidación más 2. De esa manera se mantiene la neutralidad de la molécula, ¿sí? Si no, la molécula sería un ion, una sustancia cargada. En el caso del agua, el oxígeno, dijimos, siempre es menos 2 y el hidrógeno va a ser más 1. ¿Okay? Entonces queda como incógnita la valencia o el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Okay? Para determinar ese estado de oxidación, ya que el nitrógeno puede tener una cierta cantidad de estados de oxidación debido a su naturaleza química, lo vamos a resolver como si fuese una ecuación química, una ecuación matemática cualquiera. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso tenemos la siguiente ecuación: más 1 más x menos 2 por 3 igual a 0. ¿Por qué se escribe esta ecuación? Más 1 viene del estado de oxidación del hidrógeno. Más x es el estado de oxidación desconocido, el que queremos determinar. Menos 2 es el del oxígeno y lo multiplicamos por 3 porque esta molécula tiene 3 átomos de oxígeno. Finalmente la ecuación es igual a 0 porque la molécula es una sustancia neutra, es decir, no tiene carga. Y por eso lo igualamos a 0. Al resolver esta ecuación nos damos cuenta que tenemos 1 más x menos 6 igual a 0, x igual a 6 menos 1, x igual a 5. Entonces el estado de oxidación del nitrógeno es 5. ¿Bien? Ahora, ¿cómo identificamos que esta ecuación o que esta reacción es una reacción de óxido-reducción? Porque el nitrógeno está cambiando su estado de oxidación de más 5 a más 2. Y el bromo está cambiando también su estado de oxidación desde menos 1 hasta 0. Al darnos cuenta de que está ocurriendo eso, nos damos cuenta que existe un fenómeno de óxido y de reducción. Ahora debemos identificar quién se oxida y quién se reduce. Por definición, un elemento se oxida cuando pierde electrones y se reduce cuando los gana. En este caso, el nitrógeno, como está pasando de un estado de oxidación más 5 a un estado más 2, está ganando electrones, es decir, está ganando cargas negativas que van a neutralizar estas cargas positivas. Por otro lado, el bromo, que pasa de menos 1 a 0, está perdiendo electrones, sí, está perdiendo cargas negativas. Entonces, el nitrógeno se está reduciendo y el bromo se está oxidando. Una vez definido eso, entonces procedemos con el primer paso para balancear las ecuaciones redox, que es escribir la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Entonces, la reducción es el paso del ácido nítrico
para formar monóxido de nitrógeno, ¿sí? Ya sabemos que el nitrógeno está pasando de estado de oxidación 5 a estado de oxidación 2, es decir, que él debe estar ganando 3 electrones, ¿de acuerdo? Una vez vemos esto, entonces vamos a proceder a balancear de forma similar a como se hace en el balanceo por tanteo. Bien, tenemos un nitrógeno. Aquí tenemos 3 oxígenos, aquí tenemos un solo oxígeno. Nos damos cuenta que el oxígeno no está balanceado. Y aquí tenemos hidrógenos y en este lado de la ecuación no tenemos hidrógenos. Entonces, en el caso particular de los balanceos redox, tenemos que especificar un medio de reacción. Es decir, debemos especificar si la reacción ocurre en medio ácido o en medio básico. Para este ejemplo vamos a hacer el balanceo en medio ácido. Posteriormente haremos un ejemplo en medio básico. A ver cuál es la diferencia. Cuando balanceamos en medio ácido, vamos a balancear las cargas negativas colocando protones en el mismo lado donde se encuentran las cargas negativas. En este caso, hay una diferencia de 3 cargas, ¿sí? Este lado de la ecuación tiene 3 cargas negativas y este lado es neutro. Entonces debemos colocar aquí 3 protones. 3 cargas positivas y 3 cargas negativas se anulan y generan carga cero, igual que en el lado anterior. Ahora, mejor dicho, colocando en los reactivos 4 hidrógenos. Los hidrógenos los vamos a balancear con agua. Agua colocándose en el otro lado de la reacción. Bien, como estamos colocando 4 hidrógenos, debemos colocar 2 moléculas de agua, porque 2 por 2 nos generan los 4 hidrógenos. Al hacer esto, nos damos cuenta que tenemos 3 oxígenos de este lado y aquí también tenemos 2 por 1, 2, más 1, 3 oxígenos. Y de esta manera está balanceada la semirreacción de reducción. Este mismo proceso se hace en el caso de la oxidación. Sabemos que la oxidación es el paso del ácido bromhídrico para formar bromo molecular, ¿sí? Sabemos que esto ocurre cuando el bromo pierde un electrón para pasar del estado -1 al estado 0. Es decir, que al final de la reacción de oxidación se han perdido en principio un electrón, pero es un electrón por cada átomo de bromo. Como nos dice la reacción que al final obtenemos una molécula diatómica, es decir, una molécula con 2 átomos de bromo, no se han perdido solamente un electrón, en su lugar se ha perdido 2 electrones. 2 electrones, uno por cada bromo. Bromos que debemos balancear. Si de este lado tenemos 2 átomos de bromo, de este lado colocamos el coeficiente correspondiente para igualar la cantidad de bromo, ¿sí? Como seguimos en medio ácido, seguimos balanceando en medio ácido, hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Como de este lado tenemos 2 cargas negativas, debemos igualar las cargas colocando 2 protones. Al colocar 2 protones, vemos que 2 cargas negativas y 2 positivas se anulan y genera genera este lado de la ecuación neutro, sin cargas, ¿sí? Igual que se encuentra este lado. Y vemos que al colocar los 2 protones terminamos de balancear a nivel de la materia, ¿sí? Tenemos de este lado 2 protones y de ese lado también. De esa manera se encuentra balanceada la ecuación, la semirreacción de oxidación. Ahora, es importante que sepamos que los electrones que se generan en la oxidación son los mismos electrones que va a consumir el elemento que se está reduciendo. Es decir, estos electrones no aparecen de la nada y ni estos electrones quedan en la solución haciendo nada, ¿ok? Todo lo que se genera en la oxidación se consume en la reducción. Es decir, que la cantidad de electrones generados debe ser igual a la cantidad de electrones que se consumen. Como vemos, son diferentes. Por lo tanto, aplicamos otra vez las herramientas matemáticas y multiplicamos el lado de abajo por 3 y la ecuación de arriba por 2. Al hacer eso, vamos a obtener las siguientes reacciones. 2 por 3, 6 protones, más 2 ácidos nítricos, más 6 electrones, 2 NO,
más 4 aguas. Esa es la ecuación de reducción. La de oxidación queda 2 por 3, 6 ácidos bromhídricos, que genera 3 moléculas de bromo, más 6 electrones, más 6 protones. Bien, el siguiente paso, una vez que hemos hecho esta igualación de electrones, es sumar las dos semi-reacciones o semi-ecuaciones, ¿ok? Porque la realidad es que la oxidación y la reducción ocurren ambas al mismo tiempo. Entonces por eso sumamos las dos ecuaciones. Al hacerlo tenemos lo siguiente: 6 protones más 2 ácidos nítricos más 6 ácidos bromídricos más 6 electrones genera 2 monóxidos más 4 aguas más 3 bromos más 6 electrones más 6 protones. Entonces, en química, una ecuación química funciona como una ecuación matemática. La flecha es como si fuese el símbolo del igual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está de este lado de la ecuación va a ser igual a lo que está de este otro lado. ¿Bien? De esa manera, si de este lado de la flecha tengo 6 protones y de este lado de la flecha también, yo los puedo eliminar. Lo mismo sucede con los electrones. Si de este lado tengo 6 y de este lado también, los puedo eliminar. Entonces la reacción final la voy a anotar aquí arriba ya balanceada. Son 2 ácidos nítricos más 6 ácidos bromídricos más 2 monóxidos de nitrógeno más 4 aguas más 3 moléculas de bromo. Y de esa manera se balancea utilizando en la metodología de balanceo redox. Si nosotros contamos los átomos presentes al inicio y al final de la reacción, nos damos cuenta que es la misma cantidad. Y a estos números hubiese sido virtualmente imposible llegar con el método de tanteo.